Petro, 11 de la mañana, 28 minutos. Y hablando del gobierno, recordemos que cuando se cayó la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, anunció el presidente a través de una locución presidencial una consulta popular. La consulta popular lo que busca es preguntarle a los ciudadanos, pues, ciertas cosas sobre esa reforma laboral, porque el presidente dijo la reforma va por consulta popular. Y en reacción a eso, el Partido Liberal ha anunciado que pues presenta un proyecto que incluye 2 de los artículos que estaban en esa reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los recargos nocturnos desde las 7 de la noche y el 100% del recargo a dominicales y festivos. El senador del Partido Liberal, Fabio Amin, está con nosotros conectado para hablar de ese proyecto y si esta es como la respuesta política a esa convocatoria de consulta popular que ha hecho el mandatario por la caída de la reforma. Senador Amin, bienvenido. Hola Camila, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Blue Radio. ¿Esta es la estrategia política y social del Partido Liberal para responder a esa estrategia del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular que sirve también de forma electoral para el 2026 para que los colombianos voten la reforma si sí o no los puntos que esta tenía? No, esta sería más bien la estrategia política y social para acercarnos a los y a las trabajadoras de Colombia. El partido ha perdido seguramente mucho apoyo de base y consideramos que con estos 2 puntos que permiten dignificar y proteger los derechos de los trabajadores, podemos acercarnos a ellos, podemos ser su voz defendiendo sus derechos en el Congreso de la República. Esto no es un cálculo político, esto no obedece a los anuncios del gobierno con respecto a convocar una consulta popular. Esta es una iniciativa que nace del equipo de trabajo del senador Chacón y que en el día de ayer se socializó con una buena parte de quienes estábamos presentes en la sesión de la plenaria del Senado. Firmamos la iniciativa para radicarla y queremos de verdad que haya una discusión en 2 puntos, Camila, que tú los explicaste muy bien, en 2 puntos que todo el mundo reconocía que era algo bueno de la reforma y no entiendo por qué dejaríamos entonces de acompañarla y de venderla como la necesidad de la recuperación de esos derechos que tanto en la ley del 2002 como en la ley del 2017 se perdieron para las mujeres y los hombres que le aportan mucho al tejido empresarial de este país. Senador, ayer apenas se conoció en la tarde-noche este proyecto presentado por la bancada liberal. El ministro del Interior, Armando Benedetti, trinó en su cuenta diciendo que celebra esta iniciativa del Partido Liberal porque interpreta que están de acuerdo con los puntos fundamentales de la consulta popular en materia laboral y pone el hashtag sí a la consulta. ¿Está interpretando bien el ministro del Interior? Pues está interpretando bien en lo que respecta a estos 2 puntos. Es decir, la noche para los colombianos en temas laborales iniciará a partir de las 7 y los recargos con respecto a dominicales y festivos serán del 100% en reconocimiento. En el resto no podría interpretarlos, primero porque no conocemos los puntos de la consulta y segundo, yo lo he aclarado, hablo a título personal. Yo votaría sí a la consulta cuando conozca su contenido, pero esto tampoco ha sido materia de decisión de la bancada o del Partido Liberal. Senador, varios miembros del Pacto Histórico salieron a decir pues que esta iniciativa era muy cínica. Por ejemplo, le digo 2 nombres, el ministro Antonio Sanguino, María Fernanda Carrascal, que estuvo muy encima de la reforma laboral, que ustedes son unos cínicos al presentar esto. ¿Ustedes qué le responden a ellos en el sentido de que ¿por qué presentarlo ahorita, por ejemplo, no antes, no haberlo discutido durante los primeros 3 años del gobierno y precisamente 2 semanas después de que se cae la reforma, senador? Porque creemos que es la oportunidad que merecen las mujeres y los hombres trabajadores colombianos. Yo creo que cinismo es no buscarle una salida a la recuperación de un derecho que de verdad duele que no sea así. La noche no comienza a las 10 ni a las 9, la noche comienza a las 6 de la tarde y sin embargo decidimos en el texto que radicamos hacer una propuesta intermedia que fuese a partir de las 7 de la noche para que también los empleadores puedan sentir que no se trata de ninguna manera de tomar decisiones sin consultarlas. Yo lo que veo es una oportunidad de abrir un debate, de discutir lo que el partido considera 2 puntos en los que hay muchos acuerdos, sin que ello signifique
Sebastián, de ninguna manera que el gobierno continúe con su propósito de la consulta. Esos son dos trámites que van en paralelo y uno no tendría por qué afectar el otro. Pero siguiendo con las críticas, senador, desde el pacto histórico lo que dicen es ¿por qué presentarla ahora justo cuando está el tema de la consulta popular marchando, cuando quiere comenzarse a marchar y no en los 22 años, por ejemplo, que se quitaron estos derechos a los trabajadores? Es lo que se pregunta María Fernanda Carrascal. No, sí hubo varias iniciativas e incluso hay que recordar que la primera, que es la del 2002, cuando se llevó la noche a partir de las 10, luego fue modificada en el 2017 cuando se bajó hasta las 9 de la noche. Lo que queremos es seguir en esa misma senda, en ese mismo propósito. También hemos aprobado normas donde la semana laboral de los colombianos ya no es de 48, sino que se reduce a 47 y de manera gradual deberá ser 46. Entonces no veo dónde hay cinismo, sino una bonita oportunidad de abrir un debate que también seguirá con respecto a la propuesta del gobierno. Ni siquiera conocemos cuáles son las 10, 11 o 12 preguntas que vienen para que el Senado apruebe o no la convocatoria a la consulta popular. Senador, esto sin el apoyo del gobierno es casi imposible que pase. Le quería preguntar, porque usted nos dijo que Alejandro Chacón es el que está liderando el proyecto, si ya establecieron algún tipo de puente, de conversación con el gobierno, lo piensan hacer, sentarse con el ministro o sencillamente el Partido Liberal pues irá adelante con esto en el Congreso. Mire, nosotros radicamos esta reforma en el día de ayer cuando durante la sesión la discutimos y quienes estábamos de acuerdo la firmamos. Yo no he tenido, y sé que tampoco el senador Chacón, ningún tipo de contacto con el gobierno. Esto no obedece a ningún cálculo, esto no obedece a ningún tipo de conveniencia política en relación a el gobierno del presidente Gustavo Petro. Nosotros vamos a acercarnos a una conveniencia con las mujeres y los hombres trabajadores de Colombia. Yo sí que quiero que el Partido Liberal recupere esa esencia, la esencia de la defensa de los derechos, la de la justicia social, la misma que nos permitió con leyes liberales que hubiese conformación de sindicatos, que hubiese la defensa de los derechos de las personas que por supuesto dependen de la oportunidad laboral que le brindan sus empleadores. No me voy a ir de verdad y no quiero encasillar la discusión de si esto se trata de un salvavidas o simplemente es algo para distraer a la opinión frente a la consulta popular. Yo en particular, y lo reitero, voy a acompañar con mi voto positivo la convocatoria a la consulta. Yo como liberal no puedo de ninguna manera negarme a que la verdadera representación de la democracia sea consultarle al pueblo. Y si se le quiere preguntar, que el pueblo decida y luego que el Congreso obedezca esa decisión que va a hacer en las urnas. Usted ya nos dice, entonces yo sí voy a avalar porque este es un trámite que tiene que hacer el gobierno antes de convocar esa consulta popular, pues tiene que consultarle al Congreso. Usted dice, desde mi curul yo voy a votar que sí porque yo no soy nadie para decirle a la ciudadanía que no se pueda expresar. Pero ¿usted cree que sí el Congreso va a votarle a favor al gobierno para que convoque esa consulta o no? Porque ese es su voto, pero de lo que usted conoce de sus otros compañeros. Camila, no tengo realmente el cálculo frente a la posición ni siquiera de la bancada liberal, pero me pregunto es, quienes pensemos de esa manera liberal en defensa de derechos, nos opondríamos a consultarle, y tú bien lo dijiste, a preguntarle al pueblo qué quiere y qué no. Me negaría a creer que hay muchos que se coloquen en esa posición. Sí, senador Amin, pues queda muy claro que usted va a votar que sí a que se haga la consulta, pero usted nos ha estado hablando de esa propuesta y que presentaron los liberales, y usted dice que es un punto intermedio. De ese punto intermedio mencionó un poco el horario nocturno, digamos las horas nocturnas. De esa propuesta intermedia de la que usted está hablando, ¿cuáles serían, y que nos diga muy brevemente, como esos puntos esenciales y cómo esos puntos esenciales riñen con la propuesta inicial? No, pues es que es muy sencillo. Nosotros solo tenemos 4 artículos en el proyecto de ley. El primero, por supuesto, es el objeto y el cuarto es la vigencia. Y en el artículo 2 hablamos del horario nocturno para que inicie a partir de las 7 de la noche. Todo lo que tiene que ver con recargos y reconocimientos. Y en el tema del trabajo dominical y festivos, que sea con un recargo del 100%. Nosotros no incluimos ningún otro tema de la reforma, no nos metimos con lo que tiene que ver con los contratos de aprendizaje del SENA, no nos metimos con tema de intermediación laboral. La verdad es que queremos algo simple, que tenga un trámite diligente. Si todo el mundo dijo que eso era lo bueno de la reforma, ¿por qué hoy se niegan a aprobarlo? Ahora bien,
si en la consulta popular se logran los votos, si la orden es que el Congreso se ocupe de este tema, pues ustedes saben que hay acumulación en cuanto al trámite de proyectos. Lo que queremos es, como iniciativa liberal, que las comisiones séptimas, tanto de Senado como de Cámara, se ocupen de una propuesta que no tiene ningún cálculo diferente a querer ganarnos el cariño, el sentimiento, la confianza de las mujeres y los hombres trabajadores de Colombia. Pues senador del Partido Liberal, Fabio Amin, gracias por atendernos y hablarnos entonces de ese proyecto que presentaron, en donde se rescatan 2 puntos importantes de la reforma laboral que se cayó en la Comisión Séptima del Senado. Mil gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Acá nos estaba diciendo el senador Amin que él votaría sí a que se permitiera esa consulta popular. Yo lo que creo es que esa consulta popular no va a ser, o sea, es demasiado trámite y no vamos a alcanzar. ¿Usted apuesta que sí vamos a tener consulta popular o que no? Yo creo que no. Yo creo que no vamos a alcanzar. Yo creo que en el Senado puede pasar, y más oyendo liberales que no son oficialistas, pero están diciendo, bueno, la voto. Yo creo que es que la Corte, Camila, no sé si la apruebe. ¿Pero por qué no la va a aprobar? Yo le he oído un montón de juristas que digamos que una reforma que se tramitó en el Congreso no puede trasladarse a una consulta popular. Pero es que lo que yo creo que va a hacer el gobierno, Sebastián, es... La primera pregunta, por ejemplo, es: ¿está de acuerdo en que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde? Lo que el presidente Gustavo Petro está buscando con eso es que si gana el sí, pues decir como, mire, el pueblo, el país quiere esto, pero no necesariamente que se vaya a innecesariamente implementar como... O sea, mejor dicho, este proyecto del Partido Liberal podría ser complementario a la consulta popular. Sí, de acuerdo, pero lo que yo creo es que, pues, en las apuestas que podemos poner sobre la mesa es que no sé si vayamos a tener consulta popular o no. Yo veo al ministro del Interior, ayer estaba hablando, de hecho Camila dio una noticia importante y fue que dijo, va a ser de la reforma laboral, porque usted se acuerda que el presidente Gustavo Petro, cuando hizo la locución de la que usted hablaba, dijo que era tanto laboral como salud. Y ayer el ministro del Interior, que sigue hablando de la consulta popular, dijo, solo van a ir temas porque hay ciertas personas que están diciendo, le vamos a pedir al gobierno que incluya esto en la consulta popular. Dijo el ministro del Interior, solo lo que es concerniente en materia laboral. Por ejemplo, que no es constitucional la manera como el gobierno la está planteando. Me dice un oyente en el 301, Jennifer 7644108, nuestra línea de WhatsApp, que consulta popular en medio de proceso electoral. Hoy teníamos patos al agua aquí a Juan Daniel Oviedo, o sea, ya estamos en año preelectoral. Consulta popular en medio de proceso electoral tan polarizado como está, no va. Le van a buscar cualquier pretexto legal, constitucional, etcétera, para no permitir hacerla. Es que es una lucha electoral, Camila. Acuérdese que la semana pasada dijimos que todo lo que pase de aquí en adelante lo tenemos que entender o analizar con una mirada electoral. Pero a mí lo que me dicen, Camila, es que mañana se comienzan a formar oficialmente en toda Colombia los comités por el sí. Ahí las personas que están moviendo esta consulta están llamando a sus bases electorales para comenzar a organizarse. Hay que seguirle la cuerda a esto para saber cómo lo van a hacer y si efectivamente se va a poder realizar esta consulta. Mire, Jennifer, pues con base en todos los trinos que salieron sobre cómo se hace el trámite de una consulta, los colegas de Colombia Check hicieron pues el chequeo precisamente de esos trinos. Y esto es lo que dicen como conclusión. Dicen, si bien una consulta puede ser invocada por el presidente de la República o por un comité de ciudadanos que recolecte una cantidad igual o superior al 5% de las firmas del censo electoral, debe contar con el aval del Senado en cualquiera de los casos según la ley, es decir, sea propuesto por el presidente o sea propuesto por un grupo de ciudadanos. Por eso era que yo le preguntaba al senador Amin que cómo veía él a sus compañeros, si lo iban a aprobar o no. Claro. Que él dice, yo sí, como liberal no tengo ni idea de si la bancada pues va a votar aprobando que se convoque esa consulta popular, pero yo creo que como liberales deberíamos decir que sí, pero no se sabe cómo están esas fuerzas. Por eso precisamente yo le hacía esa pregunta. Pero usted sabe, Camila, cómo se están moviendo las cosas con las redes sociales y ponen a un montón de influencers a decir que no, que eso es falso, que con que lo proponga un grupo de ciudadanos es suficiente. No, de acuerdo con este chequeo, pues y además el portal de Colombia Check es supremamente riguroso en esos chequeos, pues sí es necesario que pase por el Congreso, que pase por esa votación en el Congreso, sea que sea propuesto por el presidente o que sea por ese grupo de ciudadanos. Y sí es muy importante pues que ese grupo de ciudadanos debe recolectar una cantidad de firmas que sea superior al